Hoy vamos a ver un pequeño repaso de las moléculas denominadas antipsicóticos. Si bien el nombre más utilizado es el de antipsicóticos, tenemos que tener en cuenta que son fármacos que se utilizan para numerosos cuadros, tanto para los trastornos generales del desarrollo, demencias, algunas adicciones, algunos cuadros de ansiedad, algunas depresiones, etc. Este, este nombre puede causar algún tipo de molestia en cuanto al paciente, porque te puede decir, pero yo no estoy esquizofrénico, yo no estoy loco como para tomar un antipsicótico. Es importante mencionar que el efecto que nosotros estamos buscando es utilizar la vía dopaminérgica, que es básicamente el, el el mecanismo de acción que tienen estas moléculas. Típicamente se han dividido en dos grupos estos antipsicóticos. Por un lado, los típicos y por el otro lado, los atípicos. Esta diferencia fue, fue instaurada debido a que los fármacos típicos tenían muchos más efectos extrapiramidales que los atípicos. Inicialmente se decía que por el mecanismo de acción los atípicos no deberían tener efectos extrapiramidales, pero lo que uno ve en la práctica es que sí lo hacen. Las vías que se utilizan son diferentes, por lo tanto también vamos a buscar qué ¿qué efecto terapéutico yo intento buscar? ¿Qué es lo que quiero resolver? Es decir, aquellos en los cuales lo que prevalece es la sintomatología más de pensamiento, más productiva, como puede ser, por ejemplo, un delirio, como pueden ser las alucinaciones, o por el otro lado, yo busco resolver un cuadro en el cual el paciente está un poco más desorganizado, pero la sintomatología motora, los impulsos, las desinhibiciones son las que prevalecen. Entonces, en ese caso, voy a buscar fármacos que tengan un efecto más incisivo u otros que tengan un efecto más sedativos. Ya vamos a ver que en realidad hay fármacos que tienen un efecto incisivo, que son típicos y atípicos, y fármacos que tienen efecto sedativo, que son típicos y atípicos. En esta diapositiva podemos ver que dependiendo del mecanismo de acción, en este caso los fármacos atípicos pueden tener además, por ese mecanismo de acción y utilizando la vía serotoninérgica, cierto efecto antidepresivo. Si bien no se utilizan como antidepresivos puros, sí pueden potenciar aquellas depresiones que son sumamente refractarias. A su vez, esto explica el por qué tienen efecto para las depresiones que son recurrentes. Es decir, vamos a ver que son fármacos que dentro de la clasificación de los atípicos se pueden utilizar como estabilizadores del estado de ánimo. Los cuadros bipolares o todos aquellos cuadros que tengan cierta recurrencia, bueno, una de las alternativas es utilizar antipsicóticos atípicos por esta vía. El listado de fármacos típicos como atípicos es bien amplio. De todas maneras, nosotros nos vamos a concentrar en aquellos que ustedes van a tener acceso en el hospital, en alguna guardia de sanatorio o en algún consultorio clínico. El principal, la molécula de referencia suele ser el haloperidol. El haloperidol es un fármaco típico sumamente incisivo, extremadamente efectivo cuando hay cuadros bien productivos de tipo de pensamiento, es decir, cuando hay delirios, cuando hay alucinaciones.
es una de las indicaciones por el cual más se lo utiliza. Así como es sumamente efectivo, también es un fármaco que da muchísimos efectos secundarios, entre ellos los síntomas extrapiramidales, las distonías. Por lo tanto, si bien es un fármaco barato, fácil de utilizar, y demás, bueno, hay que tener en cuenta esto, estos efectos secundarios. Hay que avisar al paciente que que pueden aparecer. Hay algunos otros autores que recomiendan el uso de algún fármaco, como por ejemplo el diazepam o el viperideno, ya, ya de rutina para impedir esos efectos, esas distonías. De todas maneras, la gran mayoría de los autores lo que dicen es, no, esperemos a ver si aparecen o no. La clorpromacina es un fármaco bien sedativo, como hemos visto en otros videos, fue el primer fármaco, el primer psicofármaco que permitió hacer un clic en la historia de la psicosis. Tiene un efecto antipsicótico un poco más suave que el haloperidol, pero siempre que exista algún tipo de agitación es una molécula bastante interesante para utilizar. Otra molécula con un perfil similar, es la levomepromacina. La levomepromacina tiene un efecto bien sedativo. Si nosotros tenemos pacientes agitados o incluso pacientes que tienen una refractariedad para, para el sueño, que vos decís, bueno, yo le doy un inductor del sueño, le doy una cosa, otra, no funciona, es una alternativa, la levomepromacina. El suclopentixol es un fármaco que no se lo utiliza demasiado en nuestro medio, sí en algunas instituciones tiene un efecto antiagresivo, antiimpulsivo bastante interesante. Por otro lado, dentro de los atípicos son los que actualmente se utilizan con mayor frecuencia en el consultorio de atención primaria. De ellos podemos mencionar la clozapina. La clozapina es más de uso para los especialistas, es un gran fármaco, tiene un efecto sedativo importante, es un gran estabilizador, es un gran antipsicótico, sobre todo porque permite mantener la, eh, todo lo cognitivo muy bien. No hay enlentecimiento como pueden aparecer con otros antipsicóticos, de manera que todo lo que tiene que ver con la vida social está muy bien sostenida. ¿Cuál es el problema de la clozapina? El aumento de peso y que además es un fármaco que puede impactar en la, en la puede dar a granulocitosis, es decir, puede impactar en las defensas del paciente. Cuando uno tiene que suspender la clozapina, cuando los glóbulos blancos están menos, de 3.500 o 1.500 de neutrófilos. La olanzapina es una variante de la clozapina, excelente fármaco, con las mismas características, excepto que tiende a ser un poco más sedativo y el aumento de peso suele verse con mayor frecuencia. La quetiapina es un fármaco muy utilizado en nuestro medio, se utiliza como un inductor del sueño, como sedante, como un antipsicótico relativamente suave y es una de las alternativas más utilizadas en los pacientes bipolares. El aripiprazol es un fármaco que tiene un efecto antipsicótico un poco más alto, un poquito más incisivo que los anteriores. Tiene un efecto más bien estimulante, a diferencia de los demás que tienen un perfil más sedativo. La risperidona es, el antipsicótico atípico más incisivo de estos, de manera que si vamos a utilizar
eh, este fármaco para pacientes que tengan algún cuadro delirante, alucinaciones, etcétera, es una alternativa. Si no queremos utilizar el haloperidol, es de primera opción. Por supuesto, al ser de los más incisivos, también es el que suele tener más síntomas extrapiramidales. Lo que vemos acá es algunas características farmacocinéticas de los típicos más utilizados. ¿Sí? Recordemos entonces, haloperidol, mucho más incisivo para sintomatología de pensamiento, clorpromacina levo para cuadros más de agitación motora. ¿Cuáles son los efectos adversos de los típicos más frecuentes? Como ya hemos dicho, el extrapiramidalismo. Todos los antipsicóticos tienden a bajar el umbral convulsivo. Por lo tanto, si vos tenés alguna predisposición o directamente tenés una epilepsia, hay que manejarlos con sumo cuidado. El síndrome neuroléptico maligno es un cuadro grave que ya nos vamos a detener un minuto más adelante. La sedación puede aparecer algún tipo de depresión, incluso algunos dicen que la depresión es secundaria al uso de neurolépticos, de antipsicóticos. Otros dicen que la depresión es posterior como parte del cuadro psicótico de base. Este, Hay muchos síntomas neurovegetativos. Recuerden siempre el aumento de peso, la lentitud. Hay hiperprolactinemias en la mayoría de los pacientes. Acá hay que valorar, por supuesto, y siempre hay que descartar que no haya algún prolactinoma, pero es muy común que el paciente viene, sobre todo la mujer, pero en hombres ha ocurrido que tengan secreción en los pechos. La hipotensión y la alergia que nunca tenemos que descartarla. El síndrome neuroléptico maligno es un cuadro que, si bien no es muy frecuente, es un cuadro grave en el cual el paciente empieza a estar confuso, con una rigidez muscular muy significativa e hipertermia. ¿Sí? Esa hipertermia no se le puede encontrar ningún tipo de foco y la actividad autonómica como respuesta. Lo que se hace es medidas de sostén, por supuesto, retirar el neuroléptico. En cuanto a los atípicos, recordemos entonces que son fármacos que los vamos a utilizar con mayor frecuencia en el consultorio de atención primaria. Recordemos entonces la clozapina, ojo con la granulocitosis, la risperidona, el más incisivo de este grupo, olanzapina, quetiapina, los vamos a utilizar como fármacos también antipsicóticos, pero estabilizadores del ánimo. Efectos adversos, la granulocitosis solamente con la clozapina, extrapyramidalismo, pero en mucho menor intensidad que los otros fármacos. El umbral convulsivo sí es significativo. El síndrome neuroléptico maligno es menos frecuente, pero se puede dar. Si son más sedativos, suele haber hiperprolactinemia, el aumento de peso es mayor, la disfunción sexual es mayor. Acá podemos encontrar no solamente problemas en cuanto a la presión arterial, sino directamente arritmia. Hay algunos antipsicóticos nuevos que han salido, este, algunos por el tema de el precio no son muy utilizados, como la paliperidona. El suclopentixol, como dijimos, es un fármaco que se utiliza poco, pero es interesante como antiagresivo. La luracidona tiene un perfil muy parecido a la quetiapina, en el cual es un estabilizador de ánimo, tiene un efecto sedativo, tiene cierto efecto antipsicótico, pero es menos potente.
así como tiene menos efectos secundarios, a su vez terapéuticamente es menos potente. El aripiprazol, que ya lo hemos mencionado y que es un fármaco que tiene cierta tendencia a estimular, y la cariprasina es un fármaco relativamente nuevo en nuestro medio, que, aparte del efecto antipsicótico, ha sido aprobado hace muy poco para cuadros bipolares. Clasificación práctica, acá se los dejo en una filmina, por lo tanto, incisivos, haloperidol, risperidona, aripiprazol, más sedativos, clorpromacina, levo, quetiapina, etc. Les dejo el listado de algunos nombres que disponemos en Argentina, como para que puedan ir haciendo el oído. Por supuesto, al final le dejamos la bibliografía para que ustedes puedan profundizar en el tema.